Acuérdense que la estrategia de Trump es pegar para negociar, ¿no? Sí. Y acá no es solo el documento que lo debatimos acá, nosotros hicimos este ejercicio de agarrar el documento de seguridad y estrategia que se de Estados publicó, Unidos, se promulgó sí, en noviembre, y agarrar lo que es el libro blanco de China para América Latina, que tiene una publicación inicial en el 2008, una actualización en el 2016 y una reactualización en el 2025, y es muy interesante porque ves comparativamente una estrategia integral de transferencia de tecnología, de cooperación positiva, y del otro lado imposición de sanciones, de trabas, diciendo este hemisferio es mío, diciendo vamos a expulsar a China, a China y a Rusia de la región, y hablando de Europa como en crisis civilizatoria, porque también es otro de los puntos. Fíjense lo que pasó con Europa. Sí. Europa tenía miedo al fantasma del comunismo soviético y terminó queriendo ser invadido por la democracia norteamericana, ¿no? Sí. Porque fue una retórica que avanzó mucho más. De nuevo, ¿por qué el nodo es el dólar? ¿Cómo desescaló la retórica Trump? Cuando dos fondos, uno noruego y uno sueco, vendieron bonos del Tesoro norteamericano en un acto muy fuerte, que fue un golpazo. Claro. Al otro día Trump dijo, no, vamos a hacer lo de Groenlandia. Pero, ¿por qué vuelvo a Groenlandia? ¿Por qué tomé Groenlandia? Porque en esta discusión de decirle en la cumbre de Xi Jinping, yo no soy solo Estados Unidos, porque perdió mucha escala, acuérdense este declive. Entonces dice, no, yo soy toda la región y sé que vos en la región tenés intereses muy fuertes, ¿no? Minerales, comercio. Los últimos 10 años China pasó a ser el primer socio comercial, o segundo, en la mayoría de los países de la región, salvo México, que tiene la integración económica junto a Canadá. Entonces te marca el declive comercial, incluso, fíjense lo que les cuento de las inversiones. Entonces, ahí Trump dice, bueno, esto ahora es mío, y lo voy a negociar yo, y vas a tener que hablar conmigo. Y lo de Groenlandia, y lo de la Antártida, porque acá es otra de las discusiones, también es parte de eso. Es decir, no solo el hemisferio occidental se complica con los dos polos, claro, ¿no? Y lo de Groenlandia, incluso lo de Canadá, está diciendo, acuérdense que por este esquema climático pasó a ser navegable todo lo que es el Ártico, con lo cual, sobre todo, le impacta mucho a Rusia y a China. Acuérdense que, no sé si acá tenemos los gráficos. El 90%... Este gráfico, les recomiendo que vengan a YouTube, así entienden esto, igual lo vamos a tratar. Acá vamos a hablar de 4 de estos, pero estos son los puntos, los nodos centrales de flujos de comercio mundial. Sí. El 90% del comercio del mundo se hace vía marítima, sí, pero el 80% está concentrado en cuatro, te diría, estrechos. Ok. 2 naturales, el de Hormuz y el de Malaca, y 2 canales, el de Suez y el de Panamá. Por ahí, por esos 4, hay muchos más como ven, pero por esos 4 se concentra casi del 70 al 80% del comercio mundial. O sea, son los estrechos o nodos más candentes de la humanidad. Sí. El de Hormuz, que lo estamos viendo, no me acuerdo ahí, no veo ahí es el número 7, ¿no? Es el que está abajo de Irán. Está frente a Irán y frente a Omán. Y por ahí pasa el 30% del petróleo mundial. Claro. Y si seguís ahí ese lo controla Irán. Ese lo controla Irán y Omán. Ayer Trump le estaba pidiendo a la OTAN que lo ayude a abrir el estrecho de Hormuz, y los países europeos no le están dando bola a Trump. Exactamente. Sí, es tremendo esto porque se ve clarito la pérdida de poder del imperio, ¿viste? Nunca habíamos visto esto. Escúchame, Reino Unido, aliados si los hay de Estados Unidos. Francia, ¿qué hizo? Siempre más ambiguo, llamó al presidente de Irán y están acordando algo entre ellos. Porque hay una versión muy fuerte que dice que muchos países están arreglando directamente con Irán para... Por sus barcos solos. Exactamente. Versión. No hay pruebas todavía. La señora de la Unión Europea dijo que quedaba muy lejos y que la OTAN no llegaba hasta ahí. Hay que reconocer que lejos es lejos. Ahora, pensemos que Trump hace 2 semanas quería atacar a la OTAN, porque Groenlandia es parte de la OTAN. Y decía, yo voy a tomar ese país. Exactamente. Bueno, las costumbres del presidente norteamericano ya las sabemos. Dice algo de manera muy, digamos, espectacular, después se vuelve atrás. Pero esto que él insistió, porque vio que la posibilidad de desbloquear el estrecho de Hormuz no es... ¿Te acordás que al principio mandó al portaaviones, después amenazó con que iba a mandar sus propios barcos? Se dio cuenta que esto era inútil y empezó a pedirle, hasta a China le pidió que por favor, una alianza naval... Tenés que estar mal para ir a los chinos, porque me parece que están jugando para el otro. Imagínate. Se olvidó el conflicto principal. Claro. Pidió a Corea del Sur,
a Japón, a Alemania, bueno, eso era digo, obvio. esto habla de la desesperación de Trump porque el petróleo no se le vaya a 150 o 200 dólares. Así es. El hecho de que Trump haya perdido una elección en Boca Ratón, muchacho, el tipo saca el 80% en Boca Ratón. Repito, es como Recoleta. Lo perdió por un voto, además, que le da un poco más de encanto todavía a la situación. Pero por es que primera vez en más de 30 años. Tiene que ganar 80 o 20, que sí que está. Las elecciones ya las dan por perdida. Sí, es como un Nordelta más que como un Recoleta, porque en Recoleta es como Nordelta, un ricos de antes, ¿no? Medio de Sí, aristocracia. sí. Boca Ratón es donde se van a jubilar muchas personas grandes y mucha persona con riqueza nueva, digamos. Claro. Así que sí, como un voto Los mucho nuevos más ricos, ideologizado. Quiero decir los nuevos ricos, pero me suena como una expresión muy asquerosa. Pero si querés con lo del precio del Brent, que es algo que viene preocupando bastante, porque Oliver Blanchard, que es un economista francés, es el economista que nos formó a todos los economistas de mi generación, porque el manual de macroeconomía era el de Blanchard, un economista ortodoxo, estoy hablando del jefe del Fondo Monetario Internacional entre 2008 y 2015, habló justamente de que puede haber un precio sostenido del Brent en 150 y 200 dólares. En la placa 1 tenemos justamente un gráfico de balance que lo que muestra es la evolución que tuvo el precio del Brent en dólares constantes desde justamente 2006, si no me equivoco, hasta la actualidad. Y lo que muestra es que justamente en la crisis del 2008, por ejemplo, bueno, el Brent se disparó mucho más de lo que se disparó ahora. Y, perdón, el gráfico va desde los 60 hasta la actualidad para mostrar también la crisis de los 70, que ya sé que fue hace mucho tiempo, pero que fue una crisis donde los países productores de petróleo dijeron el precio del petróleo va a subir y generó después un desencadenamiento. Che, explico qué pasa si Sí. el petróleo cuesta 150 o 200 dólares. Si a vos te aumentan las zapatillas, no compras zapatillas. Si a vos te aumenta, no sé, la soda, tomás menos soda. En cambio, el petróleo vos no podés consumir menos. Todos consumimos petróleo de distinta manera. Entonces, cuando nos sube mucho, se nos va todo el bolsillo, nos lo gastamos nosotros, las empresas, en el petróleo. Entonces generan, cuando sube mucho el petróleo, unas recesiones terribles. Pero caída del 10% del PBI, despido de millones de personas. Eso es lo que están anunciando, si no solucionan el problema. Y ya ahora le ponen fecha a fin de mes. Que está bien, claro, decían, si tarda un mes va a pasar esto, ya pasaron 15 días de guerra. Sí, en los medios norteamericanos están directamente diciendo justamente que el daño a la economía global es uno de los grandes logros de Irán. Ellos ven tres cosas. Sí. Una es que esa famosa sublevación que iba a haber del pueblo iraní no sucedió, por el contrario, se aglutinaron muchísimo más, después mataron al líder, Claro. mataron a las nenas, o sea, Claro. el pueblo se puso realmente... Un pueblo que por ahí lo hubiera derribado el pueblo solo si lo dejaban tranquilo. Ese era el plan original de Trump, por eso se le está viniendo abajo todo. Claro. El segundo es la rapidez, porque históricamente Irán tardaba días o semanas en responder. Esta vez respondió inmediatamente, porque ya estaba curtido de todo lo que le había pasado antes. Claro. Y el tercer punto que dicen los medios norteamericanos, que es un éxito, digamos, entre comillas, porque esto hablar éxito con la guerra, es que... la extensión que hicieron los iraníes, es decir, que no se quedaron en solamente Israel, que es el enemigo que lo atacó, sino que tomaron todas las bases norteamericanas y todos los recursos norteamericanos que hay en los países vecinos. Y en eso han puesto mucho énfasis. Ahora después vamos a ver lo que dijo el canciller, porque lo que intenta hacer el discurso dominante de Irán es, muchachos, ustedes dejaron que los norteamericanos pusieran bases militares. Pero no los están cuidando a ustedes, están cuidando a Israel. Así que abran los ojos y Claro, échenlos. claro. Ese es el... Ayer por tercera vez la presidenta de Italia dijo, nosotros no nos vamos a meter. Y ahí me decía un amigo que vive en Italia, me dice, esta insistencia en decirlo tantas veces es porque todos los europeos tememos que en cualquier momento tengan atentados. Y acá los atentados matan mucha Claro. gente. Así que está queriendo que quede claro, Meloni, nosotros no estamos en la guerra. Y los demás, Sí. si no se quieren meter los ingleses, que son lo mismo que Estados Unidos. Tienen muchos musulmanes, todos los países europeos. Y Claro. te agrego algo más, Roberto, que me parece que es un detalle muy interesante, seguro con Telma podemos ampliarlo, pero todo el mundo esperaba, a ver, nadie esperaba que Irán cerrara el estrecho de Hormuz, siempre era como la amenaza máxima que no se cumplía.
Pero en los escenarios que se hacían ante un posible cierre, lo que se esperaba era que Irán minara el estrecho, que no pasara nada y que fuera una cuestión, eso, donde en 2 semanas el precio del petróleo se fuera a 200. Irán está demostrando ser mucho más pragmático y está diciendo, Exacto. este barco pasa, este no, si pagás en yuanes podés sacar el petróleo, y los europeos están viendo eso, están diciendo, epa, mirá que si pago en yuanes puedo sacarlo. Claro. Está diciendo, mirá que si no te peleas conmigo, yo no tengo problema con vos. Estados Unidos siempre trata de poner a Irán como el gran enemigo del mundo. Claro. Y a Irán está haciendo una maniobra que muestra, miren, nosotros solamente estamos contestando O a lo que son nos agreden. solamente unos fanáticos que no piensan, No que tenemos enemigos parecen que no bastante sean quienes racionales. nos agreden antes a nosotros. Claro. Y claro. eso, en términos de decisiones para Europa, para Asia, para América Latina, cambia un montón de cosas, ¿no es Pero cierto? digo, ayer se mostró que Trump está desesperado porque pedirle a la OTAN que vayan es desesperación. El segundo dato es, le dijeron que no. Entonces, ¿qué pasa? Si Estados Unidos siente que no puede hacerlo solo, Es ¿qué que pasa? no puede hacerlo solo, de hecho. Y los europeos también ahí están muy complicados en términos comerciales, porque no es solo el estrecho de Hormuz, sino el otro estrecho que finalmente termina en el canal de Suez, que sabemos toda la complejidad que tiene ese canal en la comunicación con Europa directamente. El estrecho de Hormuz es un estrecho que se usa comercialmente más destinado al oriente. Ahora, el otro estrecho, donde está Yemen, donde Irán podría, si se quiere, avanzar en controlar ese estrecho, bueno, ahí ya complica directamente a Europa, entonces tampoco hay mucha voluntad ni incentivo de parte de los países europeos en que se profundice el conflicto. Por ahora, Irán lo que está haciendo es extender el conflicto y solo con esa extensión ya está poniendo en riesgo toda la Esto política y estadounidense. Y el tema económico, fíjate que cayeron muchísimo las acciones de toda la industria militar israelí. O sea, una de las grandes empresas israelíes que se llama Rafael, que vende a todo el mundo, vende armas. Bueno, hoy tuvo 12% de caída de las acciones. Es decir, Claro. está afectando realmente mucho más que... Aparte de las bombas, aparte de los muertos concretos, aparte de estas situaciones, están afectando el tema económico, que es en parte lo que más duele, y como decís, Roberto, está revelando que Trump no la tiene fácil. Al punto que te cuento una cosa, vamos a escucharlo, cómo se burla del tape 1, donde se burla justamente de esas salidas que tiene extemporáneas. Trump dice, se está burlando de la guerra, dice que bueno, no está viniendo, que las naves... All lying at the bottom of the ocean. 46 ships, can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. Matan por diversión. Claro. Esa es la idea de lo que hace el Pentágono. Y le responde, dio una entrevista al canciller iraní este fin de semana a la CBS News norteamericana, y le responde al tema de dos cosas interesantes. Por un lado, el tema de la diversión, que es muy perverso, y por otro lado, aclara que Irán no está pidiendo el alto el fuego, porque Trump todo el tiempo dice, bueno, nos están pidiendo el alto fuego, pero no sé si se lo vamos a dar. Todavía no llegó el momento. No, es mentira. Y acá lo aclara el canciller en el tape 2. We never asked for a ceasefire, and we Dice, nunca have pedimos never un alto al fuego, ni asked siquiera even for pedimos negotiation. negociar. We are ready to Estamos defend listos para ourselves as long as defendernos it todo el takes. tiempo que sea necesario. And, Es lo que hicimos this is hasta what we ahora have y done vamos a so seguir far, and we haciéndolo. continue to do that until Hasta el momento que President Trump se dé comes to the cuenta point que es una guerra that this ilegal, is an illegal war with no sin la posibilidad de una victory. victoria. and there are Y hay gente que está siendo asesinada people being killed only solo porque because Trump quiere divertirse. President Esto Trump es lo que él dijo. wants to have fun. This is what he has said. Y en la misma entrevista... Durísimas declaraciones. Sí. Es muy interesante esta entrevista del canciller, porque además eso pasa, que hasta ahora, como decía Roberto, nosotros no teníamos una noción o un conocimiento del pueblo iraní. Era un pueblo de Asia, bueno, pero ahora estamos viendo que realmente no son ni unos improvisados. Pensá que le decapitaron el gobierno. O sea, estuvieron la primera semana sin gobierno. Un pueblo que no está
preparado para una guerra, sí, y encima le decapitan el gobierno, imagínate, por lo visto sí lo está. Y quería que escucháramos el tercer tape, porque es donde dice justamente por qué usan drones y misiles y atacan a las bases norteamericanas, que es como las embajadas. Las bases norteamericanas no entra nadie que no sea un norteamericano. Claro. Bueno, ¿por qué atacan a las bases de los países vecinos? Estos países le dieron su territorio a Estados Unidos para que nos ataquen. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos quedamos mirando cómo Estados Unidos nos ataca desde esos territorios? Pero sus drones están atacando áreas civiles, pegando en hoteles y civiles, le pregunta la periodista. Y responde, no, esos no son los hechos. Nosotros solo estamos atacando objetivos estadounidenses, instalaciones, bases militares. Vamos a entrar en tema, porque hay muchas novedades. El hecho saliente en este día, la renuncia de un funcionario de inteligencia de los Estados Unidos. Exactamente, el funcionario a cargo de contrainteligencia en Estados Unidos. Tenemos por ahí la carta para mostrarla, Joe Kent, que es bastante potente la carta que hizo pública y compartió en redes sociales. Ahí estamos viendo un fragmento, pero básicamente dice que no puede continuar por motivos de conciencia, ¿no? Ética, por ejemplo, que no puede continuar al frente de este cargo porque no está de acuerdo con la acción bélica que está desarrollando Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en Irán, y hace un raconto de la transformación que tuvo Donald Trump en relación a la primera gestión de gobierno y a lo que hizo en los últimos meses, en particular desde el primer ataque que realizó a Irán en junio del año pasado. Dijo, usted se había presentado a la presidencia con la promesa de no involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras. Bueno, desde el año pasado, desde la llamada guerra de los 12 días contra Irán, demostró lo contrario, por eso yo no puedo seguir frente a este cargo, y dice que fue influenciado por personalidades israelíes que lo han rodeado en el último tiempo y que lo convencieron con información falsa de que Irán era una amenaza inminente para Estados Unidos, y eso fue lo que efectivamente usó Estados Unidos en apoyo a Israel para lanzar las primeras acciones bélicas contra Irán. Y bueno, terminó renunciando hace un ratito, esta mañana nada más. Todavía hasta donde entiendo, Trump no hizo ninguna referencia a esta renuncia de claros motivos políticos, ¿no? Especialmente la guerra. Por otro lado también, y novedades que involucran al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hemos visto ayer cómo le pedía a los socios de la OTAN que lo acompañaran para crear una especie de refuerzo de seguridad para que los buques del estrecho de Hormuz, que no están pudiendo sacar el petróleo de ahí, pudiesen desarrollar algún tipo de actividad que los cuidara y restablecer un poco el comercio internacional, que está sumamente golpeado, tanto bolsas como en todos los países, como específicamente el traslado de petróleo y gas, ¿no? Bueno, esta mañana la OTAN dijo, el estrecho de Hormuz no está bajo nuestro alcance, esta no es nuestra guerra. Y bueno, lo mismo también el pedido que había hecho Donald Trump a su par de China tampoco tuvo curso. Y una novedad es que esta mañana China anunció que va a enviar ayuda humanitaria a Irán, a el Líbano y a otros los países afectados en Medio Oriente. O sea que hoy vimos bastantes movimientos interesantes que marcan una nueva etapa de la guerra, digo, una respuesta bien concreta de China, este posicionamiento fuerte de la OTAN y otros países como Japón, Australia, que dicen no vamos a participar de tu iniciativa en el estrecho de Hormuz, y bueno, la renuncia que comentábamos recién.